Hola, ¿qué tal? Somos Rolo y Estela y esto es Churchmaker Podcast. Y hoy nos hicimos una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido frustrado trabajando en la iglesia? Este episodio es presentado por Mosaico Studios, Bilsa Services, Traducción Miami. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, mañanas, depende de en qué momento nos están escuchando. Gracias por estar acá una vez más. Estamos súper contentos de poder compartir otro podcast con ustedes. Hoy yo con un look muy japonés, aunque no es japonés, es ecuatoriano, de unos grandes amigos que me regalaron esta camisa ecuatoriana. Sí, y bueno, como cada semana queremos hablar de temas que de repente te cuesta como encontrar por ahí en un video de YouTube o de que alguien lo hable abiertamente, ¿no? Sí, igual, disculpa. Yo quiero, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Churchmaker en Instagram y en Facebook, y obviamente también visiten nuestra cuenta en Patreon, donde estamos intentando que esta comunidad siga creciendo. Y bueno, hay bastante contenido. Todos estos videos, hasta el podcast número 4, están libres en Patreon. Estamos pensando si seguirlos lanzando libres hasta que la comunidad siga creciendo. Así que bueno, ahí va a estar todo el contenido. Así es, y bueno, como te decía, Rolo, queremos hablar en este podcast de esos temas que por ahí surgen y que se hablan capaz en una conversación un poco más privada, a puerta cerrada, que por ahí hemos escuchado charlando con nuestros amigos, pero que creo que está bueno hablarlo con sinceridad y, como siempre decimos, hablarlo con un corazón de edificar. Si bien vamos a tocar en este podcast temas muy fuertes o controversiales, sí, que realmente son muchas preguntas, dudas, confrontaciones, en el buen sentido de la palabra, de personas que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Obviamente en algún momento nosotros lo pensamos, lo seguimos pensando, pero esto es como para responder muchas de esas preguntas que están en cada uno de ustedes. Sí, el tema, fíjate que es, ¿te has sentido frustrado trabajando en la iglesia? Yo creo que todos en algún momento, si estuvimos involucrados de lleno en la visión dentro de una iglesia, en algún momento sentimos alguna frustración por algo que quisimos que se diera y no se dio, por alguna forma que queremos que nos hablen y no sucede, por alguno u otro motivo hemos sentido eso. Algunos en mayor nivel, otros un poco menos, pero creo que es algo que podríamos compartir en común, ¿no? Y hay algunas frustraciones que nos hemos dado cuenta que como que se repiten de iglesia en iglesia. Y hablando con las personas, esta semana nos pusimos a hacer como una lista de aquellos temas que más se repiten o que hemos escuchado muy frecuentemente. No una ni dos, sino hasta 3 o más veces. Personas de diferentes iglesias, de diferentes países, nos han tocado los mismos temas. Entonces decimos, bueno, esto de verdad que no es un caso aislado de una iglesia específica, sino que son cosas que suceden capaz en el quehacer de la iglesia y que en cualquier país o cultura pareciesen repetirse. Entonces, sin dar tantas vueltas, sin dar tanto preámbulo, porque queremos que este podcast sea un poquito más corto, aunque sabemos que en el formato podcast es para hablar extendidamente un tema, bueno, vamos a nombrar esos puntos, ¿no? Sí, la primera cosa que hasta yo he pensado siempre es que la mayoría de los pastores, digo yo los pastores porque obviamente son la cabeza visible, ¿no? de la iglesia, o el equipo pastoral, hace un sinfín de planes y nunca se cumplen, por lo menos la gran mayoría. Sí, es algo que nosotros hemos estado, y esto lo quiero siempre aclarar, nosotros hemos estado como miembros de una iglesia, como parte de equipo pastoral, ahora como pastores comenzando apenas, pero es algo que vemos repetitivo, escuchar la frustración y sentir nosotros alguna vez esa frustración de decir, se hacen tantos planes y se cumple el 10%. Claro. Sí, y yo creo que tiene que ver con el corazón de poder, primero,
incluir a la mayoría de las personas. Creo que la mayoría de los pastores tienen ese corazón de incluir los sueños de todas las personas en la visión de nuestra iglesia. Pero obviamente eso tiene digamos que el lado malo, el lado B, viene a ser es que son muchas visiones, ¿no? Son distintas visiones intentando ser llevadas a cabo. Entonces ahí digamos que se da el tema de que no se logra cumplir todas las cosas que decimos o pensamos hacer, ¿no? Sí, yo creo que pasa también porque es más un tema de cuando un pastor que tiene la visión, por lo general eso es lo que sucede, el pastor tiene la visión de lo que quiere desarrollar y quiere ver que las cosas sucedan y vuelca todos los proyectos, los sueños, o de repente hay un equipo, a lo mejor no es el pastor, sino en otro caso algún equipo de la iglesia que quiere hacer algo, que quiere y planifica, o más que planifica, que creo que ahí está el problema, sueña con hacer algo, lo dice y le cuesta pasar del proceso de soñar, de querer hacer las cosas, a planificar y organizarse y trabajar en orden para que se cumpla. Sí. Creo que eso es lo que pasa y por eso muchas veces hay la frustración. Las ideas son buenísimas, el querer hacerlo está genial, pero a veces no pasa, ¿no? Ahora, esto lo estábamos charlando, ¿no? Y creo yo que es sumamente bueno entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que se forma como una especie de círculo vicioso. El pastor dice, hay que hacer esto, o un líder dice, quiero hacer esto, quiero que organicemos tal actividad, o vamos a hacer crecer esto, pero el pastor no lo puede hacer solo. Entonces, cuando las cosas no se dan en la iglesia, no es solamente culpa del pastor que dice 1000 cosas y no las cumple, sino que no hay un equipo, y en esto sí puede ser que le esté fallando, en poder capacitar bien a su equipo, claro, poder tener un liderazgo en el que la gente entienda que no nos sentamos a decir y a soñar cosas, sino que esas cosas se tienen que trabajar y trabajar de forma metódica para que se cumplan. Entonces por ahí puede ser eso. Pero el que se siente frustrado, y me voy al otro lado, diciendo es que nada se cumple, te pregunto hoy, y capaz te estoy desafiando en este momento, ¿qué estás haciendo vos para que se cumpla? Y de repente tu respuesta puede ser, he intentado 1000 cosas y lo he hecho 1000 veces y he tratado de cambiar las cosas, pero a veces las intentamos cambiar solo con palabras, solo con decir esto está mal, o solo con decir ¿por qué no hacemos esto? Y de repente lo que tenés que hacer, de repente, ¿no? A lo mejor no es para todo. De repente lo que tenés que hacer es, en lugar de hablar un poco más, hablar un poco menos y empezar a hacer en silencio aquellas pequeñas cosas que pueden ayudar a que esos proyectos que se hablaron lleguen a cumplirse, ¿no? A lo mejor acércate a tu pastor o a tu líder y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que eso suceda y ¿qué puedo hacer yo? Te pido que por favor me incluyas porque yo quiero ver estos cambios en mi iglesia. Entonces, creo que a veces nos frustramos y nos paralizamos. Entonces, es como una rueda, como decías ayer, Rolo, es como Sí, es una bola de nieve. Es como esa pequeña frustración de decir, no, bueno, ya dije algo y no lo tomaron en cuenta, entonces no van a tomar en cuenta nada de lo que voy a decir. Obviamente, siempre lo hemos dicho, en el tema creativo también pasa lo mismo. O sea, todas las ideas, obviamente no todas se pueden tomar, pero cada una de ellas aporta algo para el sí y el no, o llegar a ese escalón final de la idea final. Claro. Entonces, creo que literalmente yo lo siento porque lo he sentido esta frustración en distintas iglesias. Y creo que tiene que ver con algo muy personal y espiritual. Y yo creo que realmente eso se convierte en una guerra espiritual. Aunque se escuche muy bíblico, pero es eso, ¿no? Es poder luchar contra eso que te está diciendo. No se puede, no te hicieron caso, no te tomaron en cuenta. Y con ese desafío que de forma constructiva puedes llevar a tu iglesia. Lo digo porque, o sea, lo vivimos todos los días. O sea, todos los días
vemos y pensamos que algo se puede hacer de una manera y decimos, no puede ser que lo estén haciendo de esa forma, si esa forma no funciona. Y creo que ahí entra nuestro corazón de servicio y el poder decir, o sea, tengo que dar hasta la última gota de mi sudor, de mi sangre, de lo que sea, para que el equipo entienda que no están haciendo una parte de las cosas bien. Y yo puedo ayudar a que eso cambie. Entonces, sí, total. Y también, si vos decís en mi iglesia, o decimos, ¿no? Cuando estamos frustrados, se hacen muchos planes y ninguno se cumple, por lo menos alégrate porque se hacen planes. Hay iglesias en donde ni siquiera se hacen planes y tienen 30 años queriendo hacer siempre lo mismo y es prácticamente una rutina, y cuando se entra en un cambio pues es como sí. no son abrazados los cambios. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que si vos te sentís así, decís se están planificando muchas cosas y nada pasa, está bueno hablarlo. Un problema grave que tenemos es que aprendemos a callar en las iglesias. A lo mejor en un momento hablamos y sentimos que no fue bien tomado lo que dijimos o que no lo consideraron, y aprendemos con el tiempo a mejor hacer silencio. Y creo que si Dios inquieta tu corazón y amas la visión de tu iglesia, debes trabajar con pasión para que eso suceda. Y trabajar con pasión implica involucrarte y saber que si quieres que las cosas pasen, tú eres parte. Tú eres parte y eso implica responsabilidad. Entonces, si no tenemos el tiempo y no queremos y no podemos, es preferible que dejemos entonces que los que están planificando o haciendo las cosas y comprometiéndose vayan llevando un rumbo. Siempre tenemos que entender que por más que planificamos todo en la iglesia y queremos trabajar bien y queremos que las cosas pasen y tener una iglesia mucho más linda y que funcione mejor, siempre está un elemento espiritual que no podemos dejar pasar, porque para eso es lo que somos, ¿no? Y debemos entender que muchas veces la iglesia, así como nosotros, está en procesos, está pasando por procesos y por etapas, y en esas etapas a veces tiene que quemarse, a veces es tiempo de callar, a veces es tiempo de parar, a veces es tiempo de hablar. Eso también ocurre para la iglesia. Entonces a veces esa frustración proviene de no entender la voluntad de Dios en ese tiempo también, en ese tiempo en el que está. Pero bueno, ahí te dejo para pensar y me encantaría que puedas dejar un comentario acá o en las redes sociales sobre cómo te sientes tú con respecto a este punto, sí, ¿no? Y yo como para cerrar, y digo mi punto de vista y como yo lo intento afrontar, porque obviamente todo lo pensamos, yo creo que hasta los mismos pastores piensan de esta forma, o sea, siempre creo que el Espíritu Santo está ahí removiendo y haciendo que analicen lo que está pasando en su iglesia, con la visión de su iglesia. Y creo que literalmente es una guerra con la que tenemos que luchar todos los días y de una forma, digo, una guerra constructiva, ¿no? O sea, una guerra donde no guerriemos con nuestro carácter y nuestra, digamos, hacerlo de una forma como muy fuerte o herir personas o dañar personas, no. Es una guerra de poder decir, no, esto no me va a ganar, esta frustración no me va a ganar y yo sé que puedo dar mucho más de lo que estoy dando y puedo hacer que esto mejore. Y creo que, bueno, para cerrar, creo que estamos ahí. Para cerrar, creo que todo se resume también en este punto en particular, en liderazgo, en saber hacer que las cosas sucedan, en poder trabajar de forma eficaz y efectiva. Es decir, vamos a planificar, pero vamos a planificar en función de la realidad. Capaz visionamos una iglesia increíble, maravillosa, que abraza a todos, inclusiva, de miles, de influencia, una iglesia donde se vive la presencia de Dios y todo, pero estamos lejos, hay un camino que transitar y nos frustramos porque de repente los planes son planes que se pueden desarrollar dentro de 10 años y lo estamos queriendo hacer ya. Y hay que ir pasos a pasos. Entonces, planificar en funciones a objetivos más reales ayuda también a evitar la frustración. Pero bueno, de esto podríamos hacer un podcast entero. El punto número 2, y este es bastante controversial y se escucha mucho, es: si lo dicen los hijos de los pastores, se hace, si no, no.
Oh, Dios. Pero bueno, no estamos haciendo alusión personal a nadie en específico. Sí. Créanme que en más de 20 años de vida cristiana, de hacer iglesia, es algo que desde niña escucho en Sí. todas las iglesias, ¿no? Escuchamos y vimos y vivimos. Sí, totalmente. Y la verdad que sí es un tema, pero es un tema difícil de entender también. Yo siempre lo que nosotros tratamos de hacer, Rolo y yo, es siempre mirar un punto desde los dos lados. Siempre va a ser mejor cuando tú tengas un tema para conversar o para discutir con alguien, hacer el esfuerzo de ponerte en el lado del otro. Ver lo que tú sientes, lo que tú dices y después ser abogado del otro y ponerte en la situación del otro, empatizar con el otro para entender por qué están sucediendo las cosas. Yo he visto que realmente sí pasa. Sí. Realmente vemos a veces como vos decís algo y no lo toman en cuenta y si lo dice el hijo del pastor, bueno, sí está bien. Entonces uno dice, bueno, ¿será que convenzo primero al hijo del pastor? O al revés, dicen algo que sí, después él dice que no. Y bueno, ¿pero qué pasa? Tenemos que entender que los hijos de los pastores están todo el día con el pastor. Claro. Aparte que hay una relación obviamente familiar y paternal, están... Si son hijos que están involucrados en la iglesia, están inmersos en la visión y por lo general tienen unas características que el papá no tiene, que el pastor no tiene. Claro. Entonces una familia pastoral, y esto lo decimos con corazón de pastores también, una familia pastoral, cuando es ungida por Dios, no es solamente un hombre el que es ungido. Es el hombre, es su esposa, o es la esposa, es el hombre, son sus hijos, y cada uno Dios lo dota de dones que complementan la visión. Entonces, los hijos del pastor, cuando quieren hacer algo o no, lo quieren hacer por el bien de la iglesia, no es por molestarte a vos. Entonces tenés que entender que no es personal. Ahora sí, pasa mucho por ahí que de repente hay inmadureces, claro. De repente algunos nunca han trabajado en algún trabajo fuera de la iglesia, claro. Entonces dentro de la iglesia tienen que tratar con gente que ya de por sí es difícil. Sí. Hay un libro que vimos estos días que decía auxilio, ayuda, trabajo con personas, o sea, es complicado, entonces... Obviamente son posiciones difíciles, ¿no? Y pasa mucho que las ovejas, los miembros de la iglesia, vemos como el líder a nuestro pastor. Entonces no tiene la misma autoridad el hijo del pastor. Claro. Y por ahí él quiere tenerla y es difícil. Sí. Sí, y hay cosas que, aunque bíblicamente hay muchas cosas que tienen que ver con el heredar la visión o heredar los dones. Yo creo que obviamente Dios puso los dones en cada uno y cada uno creo que los va desarrollando. Y a veces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque creen que varios que hemos conocido sienten que han heredado de alguna forma, sin ningún motivo o razón, lo mismo que sus padres. Entonces creo que ahí cae el error o la inmadurez, ¿no? Y obviamente hemos conocido hijos de pastores que a nosotros nos han sorprendido. O sea, es impresionante lo que hacen por la iglesia, por la visión que bueno, Dios les dio a sus papás. Pero bueno, también hemos visto otros casos donde han sido personas muy heridas, que no han entendido los procesos que han llevado a sus papás y los... obviamente alguien herido, alguien que lidera herido va a herir al que lidera. Entonces es todo un tema complejo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que pensar de forma estratégica. Por ejemplo, algo que recién dijo Estela, de forma de chiste, es algo que yo he hecho. Y es convencer primero a los hijos y después, obviamente, ese hijo le va a decir al papá y va a ayudar a que los cambios se den. Entonces puede ser una estrategia para nosotros poder ayudar a que la visión cambie o mejore o se hagan algunos cambios que se tengan que hacer, ¿no? Porque obviamente lo que nosotros siempre decíamos, ¿no? O el corazón de los que estamos acá escuchando esto es
hacer que la iglesia obviamente alcance más personas. Creo que esa es la visión principal de toda iglesia, sea por la línea que sea que se vaya. Entonces, obviamente, ese es, digamos que es nuestro anhelo, ¿no? Claro, y pasa algo, ¿no? Que yo quisiera que usted, o sea, que se pusieran un minuto en la posición del hijo del pastor, que es un niño o niña que crece toda la vida bajo la mirada de la iglesia, ¿no? Cuando le toca, si el papá comenzó su iglesia cuando ya era grande, igual, están constantemente bajo la mirada y el escrutinio de toda una comunidad. Entonces, cada cosa que pasa en sus vidas es visto por algunos para bien, es visto por algunos para mal. Y como que a veces nos sentimos con más libertad para juzgar a los hijos del pastor que al pastor. Nos sentimos como más libres, ¿no? Entonces cae muchas veces el peso de eso. A veces muchos hijos lo que descargan cuando, y esto pasa, ¿no? Cuando vos decís, uy, dijo esto, hizo esto, es lo que a lo mejor el papá siente, pero no lo dice porque tiene otro carácter, porque es una persona que entiende que muchas veces los pastores maduramos los procesos hacia adentro y que hay cosas que nos frustran de la iglesia, pero las guardamos porque no podemos pastorear a un rebaño si estamos todo el tiempo, ay, pobre de mí. Entonces los hijos por ahí drenan eso que ven, que saben que está pasando. Entonces hay que entenderlo, hay que buscar comunicarnos. No creo en ningún caso que sea un tema de capricho. Puede que sí, puede que pase, puede que sean, como les digo, algunos hijos que de cierta manera han sido mimados sí, como muy guardados y no tienen están aprendiendo con la iglesia cómo poder gerenciar o liderar a un equipo. Entonces hay que entender esto, hay que tener el corazón de compasión y de paciencia, claro, y de poder, más bien, si tú lo detectas y eres más maduro, poder trabajar en amor con esta persona, ¿no? Sí, yo he tenido experiencias con hijos de pastores que son mucho menor que yo, muchísimo menor que yo, otros mayores, pero normalmente los menores no han tenido, como dice Estela, la experiencia de poder tener el contacto. Primero, que nunca laburaron en nada más que eso, o sea, no hicieron nada más que ayudar a gerenciar la iglesia a gerenciar la iglesia. Entonces, obviamente, todos los errores que no cometieron en un trabajo externo lo van a cometer ahí. Por eso creo que hay muchos chistes, cuentos que hemos escuchado. Y tiene que ver, creo yo, que con la inmadurez. Claro, y con la inexperiencia. Y cuando uno en una reunión pone a Dios primero, creo que todas las cosas se van ordenando. Y ahí toca ser maduros y poder discernir, ¿no? El discernimiento es buenísimo para ayudarnos a entender cuando es tan cierto lo que estoy sintiendo o no. Entonces, ver si es un tema mío o es un tema en verdad del otro y bueno, tratar de resolverlo. Es complicado, no te vamos a dar acá la fórmula perfecta, ni decirte, bueno, esto pasa por esto, porque en realidad las generalidades no existen, cada caso es particular, pero sí es algo que pasa mucho, que se dice mucho, que frecuentemente hay como un tema con eso y hay que entender, y eso genera frustración en la gente, hay que entender cómo llevar este proceso, ¿no? Sí. Cómo poder entenderlo. Bueno, la número 3. También me gusta mucho. Uy, sí. Acá estamos leyendo la... Sí. Hay que pertenecer a la élite. Tenemos que pertenecer a la élite. A la élite. O en español, élite. A la élite. Bueno, fíjate que esto es algo, ¿no? Que escuchábamos también. Sí. En conversaciones con algunos amigos que asistíamos a... Bueno, nosotros tenemos unos amigos que conocemos de hace muchísimos años y con ellos hemos vivido en nuestras vidas y también como hemos transitado por algunas iglesias con los viajes, con todo, ¿no? Y siempre nos sentamos a conversar y bueno, veíamos esta experiencia que les pasaba a ellos, que escuchaban ellos y que a nosotros también nos pasaba, de ver cómo en algunas iglesias, sin querer, yo no creo que esto sea intencional, porque obviamente no lo es, pero se va formando una especie de élite, ¿no? En donde vos ves que hay un círculo cercano al pastor
Y es como difícil entrar en ese círculo, Sí. ¿no? Y como que para pertenecer tenés que tener ciertos atributos, Claro. ¿no? Entonces, esto pasa y a veces la gente se siente rezagada o se siente excluida cuando a veces decimos una iglesia inclusiva, es una iglesia que donde todos pueden venir, donde realmente vos decís, bueno, sí, puedo entrar, pero no soy tan bienvenida, o no puedo estar cerca del pastor, no puedo, ¿cómo hago? Entonces ahí vemos como muchos por acercarse comienzan a dejar de ser quienes son para parecerse a aquel que sí está cerca. Claro. ¿No? Sí, sí. Desde forma de claro, vestir hasta... Claro. Y creo que eso perdemos al final nuestra esencia, la autenticidad de lo que somos. Eh, yo siento que no es adrede que esto se da, pero siento que a veces algunas iglesias lo aprovechan esto como para generar como esa exclusividad o el hacer que las personas quieran pertenecer a algo. Yo creo que es un error porque realmente debemos querer pertenecer es al reino de Dios. Al final eso engloba todo. Entonces simplemente querer pertenecer a un grupo de personas que piensa de alguna forma, de alguna manera, como muy encapsulado, hace también que esa misma cápsula que se crea de los pastores y ese séquito o elite que está rodeando, hace que no haya una confrontación de ideas, o sea, donde todos los que siguen al pastor es como, viste, siempre es amén, 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 y no hay una sana crítica para lo que se está haciendo como iglesia, que edifica, ¿no? O sea, no de manera destructiva, sino en la manera en que nosotros, yo sé que los que están del otro lado, siempre pensamos, queremos capaz destruir algunas cosas, pero es para mejorarlas, no para destruirlas y tirarlas al piso, sino esa frase que estamos escuchando mucho, que es la deconstrucción de lo que sea, o la reinvención de... eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, cuando se encapsula todo, no hay nadie que está mirando las cosas desde afuera o desde la esencia misma, sino que tiene que ser igual a para ser parte de. Y esto lo vemos en varias áreas. Por ejemplo, hay gente que dice, no hay que tener dinero o hay que ser... Y esto lo digo real, o sea, estoy tratando de ser lo más real posible, así suene duro, pero es tema de conversación natural y real. Tratan mejor a tales personas por esto, o los que son amigos de, o tengo que ir a las reuniones después de la iglesia donde se van a comer a tal lugar, entonces tengo que tener un presupuesto para la iglesia, más allá de lo que ofrendo diezmo, como para poder pertenecer a ese club social que se va formando, ¿no? Y esto de verdad que es una alerta. Si en tu iglesia alguien se siente así, algo está pasando mal y tenemos que cambiar, porque si queremos hacer sentir a todos, es difícil, porque el pastor, si tiene una iglesia de 500 personas, no va a poder relacionarse con las 500 personas igual. Claro. Seguramente va a tener un equipo de liderazgo con el que está más cerca, y eso es normal y está bien, y no es que eso esté mal, pero cuando se empiezan a percibir separaciones en cuanto a cómo tratar a la gente por algún otro motivo, es donde hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que siempre de alguna manera alguien se va a sentir excluido o no parte, porque es normal, porque a veces eso lo traemos en nosotros, todo el mundo no. A mí me pasó, voy a contar mi experiencia. Yo en una iglesia que fui, yo me sentía excluida, pero yo después entendí y yo sentía que nadie me hacía parte y que había un grupo y que yo no podía entrar. Yo me sentía así, se lo contaba siempre a Rolo, ¿no? Pero después de un tiempo yo entendí que no era la gente, que era yo, que yo tenía un problema y que yo misma me autoexcluía y que yo misma me estaba criticando y me estaba señalando y decía yo no pertenezco porque yo no me parezco. Entonces yo misma estaba poniendo una barrera para que esas personas me conocieran.
Entonces, y yo a veces emitía juicio de quién era el otro sin conocerlo. No, porque por como también, yo pensaba que me estaban juzgando a mí, resulta que yo también los estaba juzgando. Como se vestían, ya decía, bueno, a mí no me van a mirar por esto. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros mismos proyectándonos. Entonces, hay que revisar. Sí, parte de esta construcción o reinvención, aunque se escuche medio raro, de la iglesia tiene que ver con este sentido. Creo que las élites o las élites no deberían existir. Aunque escucho un término que me gusta, pero tiene algo de esto y realmente a mí me confronta porque creo que todos nos identificamos con algo. Todos nuestros amigos son creativos. Entonces, obviamente, nosotros podemos entablar conversaciones con un médico, pero no tanto como con un creativo. Entonces, creo que al final todos los seres humanos tenemos algo de esto, pero de ahí a que no te dejen pertenecer por ser distinto o te excluyan simplemente por no vestirte o no usar lo que sea, no sé, ahora no se me ocurre nada, pero si eso pasa, obviamente es una alerta. Claro. Bien, vamos a pasar al otro, porque si no también vamos a hablar mucho sobre eso. La otra cosa que pasa mucho y que escuchamos a la gente que se siente frustrada es por la forma de liderazgo en la iglesia. Tiene que ver un poco al principio, ¿no? Cuando dicen las cosas, cuando hablamos de que las cosas no pasaban. En este caso es el liderazgo destructivo. Sí. Es el liderazgo de esas personas que te lideran o que lideran desde el dominar la vida del otro, ¿no? Desde poner imposiciones, desde querer que la gente haga las cosas porque sí, desde liderar como un mandato, ¿no? Claro. Como creer que se tiene el control de la vida del otro y desde forma militar prácticamente, claro. Sí, ¿no? O hasta algunos como extremos es manipular a través de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios, manipular e intentar obligar a la persona a hacer algo que capaz no está convencida. Yo siempre pongo esto bien así, bien abierto. Recuerdo la vez que una persona me dijo cómo era el tema de las primicias, ¿no? En ese tiempo me explicaba que era hasta con una fórmula matemática y a mí no me entraba eso, no lo entendía, no lo comprendía. Y yo quería entenderlo, quería comprenderlo, pero creo que Dios fue sanando eso en mí y después simplemente entendí que era lo primero del año o del mes o de la semana, o sea, y lo di con amor. O sea, creo que con esa alegría que pide nuestro Señor, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está, a veces como que obligamos a que pase algo y la persona lo hace con una mala onda o no lo hace de corazón y al final eso no va a tener bendición, ¿no? Entonces, y pasa mucho, por ejemplo, este tipo de liderazgo destructivo generan lo que pasa es que, porque vos decís, ¿no? Yo me pongo a analizar y vos decís, ¿por qué sigue existiendo si es ante ojos que está mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en una primera etapa es efectivo, porque la gente, parece mentira, pero cuando a la gente como que las obligan o les ponen imposiciones, en un principio pareciera que las cosas marchan, pero la gente se cansa en algún punto. Entonces son esas iglesias que vos ves que no crecen. Llega gente y se va, llega gente y se va, llega gente y se va. Porque el liderazgo es eso, ¿no? Y esta frase famosa, que no sé si ustedes la habrán escuchado, déjenme sus comentarios si la escucharon, de la iglesia no es una democracia, o el reino de Dios no es una democracia, ¿no? Y con eso te quieren decir que, bueno, que no, sí, no es una democracia. Y obviamente no es una democracia el reino de Dios. No es una democracia, no es como vamos a hacer tal cosa y todos votan y vamos a hacer votaciones y lo que el pueblo, no es lo que el pueblo diga, es lo que Dios diga, eso se entiende, pero tampoco es una dictadura. Entonces, la iglesia no es una democracia, pero tampoco es una dictadura. Tampoco es que yo tengo que hacer las cosas sin entender impositivamente, sí, porque sí. Y creo que de estos liderazgos destructivos que hieren a las personas a la final,
que agotan a la iglesia, que gracias a Dios cada vez es más escaso, cada vez vemos iglesias donde los pastores se preocupan mucho por liderar y por formar equipos y por entrenar a sus líderes con un liderazgo sano, que lidera desde empoderar a la gente y desde hacerla subir. Esto yo lo amo, y aquí yo nunca, en ninguno de los podcasts hemos hablado de nuestro pastor, pero es algo que amamos de nuestro pastor, cómo ejerce el liderazgo, ¿no? Y creo que es algo que puede sanar, ¿no? El entender que vos no sos dueño de la vida del otro, y que uno es un siervo, el líder es un siervo que está al servicio del otro, y que el otro, cuando el otro crece y el otro está bien y el otro se supera y Dios le da más, vos hiciste bien tu trabajo, ¿no? Hay líderes que temen que sus subordinados crezcan porque es como que lo van a pasar o le van a quitar el puesto, ¿no? Y esto genera, obviamente, frustración, que es la pregunta de nuestro podcast. ¿Te has sentido frustrado? Obviamente, cuando nos encontramos con líderes que no entienden su posición, esto es bastante triste y doloroso. Sí, y que son forzados a sentir que de forma obligada las personas los tienen que seguir. Y creo que te siguen porque simplemente sembraste tiempo, dedicaste tiempo a esa persona, y diste palabras oportunas, generaste una conexión con esas personas. Y hay que entender que no todos conectamos con todos. O sea, en cierta forma pertenecemos a una tribu, y el líder debe entender eso, ¿no? Y no se debe sentir mal porque X persona lo sigue o sigue a otra persona. Claro. Por ejemplo, en una iglesia hay muchos líderes. Y no yo, porque soy líder, tengo que caerle bien a todo el mundo o que todo el mundo se identifique con mi liderazgo. Yo tengo que formar un equipo en el que dentro de ese equipo las personas puedan seguirme y yo pueda dar, porque liderar es eso. Podemos hacer después, y si a ustedes les gusta, también les pido, coméntenos, podemos hacer un podcast sobre liderazgo. Pero el líder no elige a quién liderar, es al contrario. Las ovejas o los miembros de nuestra iglesia o el que quiere ser liderado elige a su líder. Entonces, si yo en un grupo tengo a 5 personas o en toda mi iglesia hay 5 personas con las que se identifican para que yo lidere, está bien. Y si las que están con rolo no me reconocen como su líder, está bien. Entonces no es que yo tengo que ejercer mi liderazgo sí o sí con toda la iglesia y que todo el mundo me tiene que escuchar o seguirme. Obviamente el pastor, estoy hablando de líderes debajo del pastor. Después el pastor, obviamente, si tú te quedas en una iglesia es porque entiendes que ese es tu pastor y hay que seguirlo. Todas las ovejas lo pueden seguir, pero por ahí hay personas que dicen, ay, a mí me gusta más cómo predica el pastor, otro te puede decir cómo predica la pastora, otro te puede decir tal líder. Y a lo mejor querés a tu pastor y te identificas más con otro líder de la iglesia y está bien, ¿no? No está mal. Esto es parte de entender el liderazgo y de llevar un liderazgo sano, ¿no? De poder no querer tener el control de las personas. Sí, yo creo que también tiene que ver con la palabra compasión. O sea, creo que es lo que nosotros intentamos siempre enseñar, ¿no? A veces yo prefiero que me digan que mi error fue ser muy compasivo a ser destructivo. Creo que sí, o sea, de las dos formas cometemos errores, de las dos maneras, ¿no? Pero creo que prefiero, o sea, si voy a hacer algo, de las dos prefiero ser compasivo que autoritario y destructivo, ¿no? Creo que todo se traduce en esa palabra, en la compasión con esa persona que está siendo liderada por vos y que obviamente siempre nos han dicho, y suena cliché, lo mejor está por venir o algo mejor viene para tu vida, y yo lo creo, obviamente es así. Y en el liderazgo creo que es es como el lema que nos tiene que regir, porque no nos podemos molestar cuando una de las personas que estamos liderando sea mejor que nosotros. Claro.
Bueno, y la otra, aquí, esta se parece mucho también a las que ya hemos hablado, porque anotamos muchas cosas que se repetían. Intento mejorar las cosas y nadie me escucha. Bueno, es frustrante. En los cursos que nosotros dictamos, siempre me dicen, por ejemplo, en redes sociales o en fotografía, no, pero es que yo he dicho que cambiamos esto y no pasa nada. Bueno, yo siempre les digo a las personas, cambia la forma en la que lo estás diciendo. Esto, creo que hay un video que tenemos acá en el canal justo hablando de esto, de cómo presentar una idea a tu pastor, que muchas veces nosotros no le presentamos a los líderes las ideas de una forma planificada, estructurada, con una visión. A veces presentamos una idea que se quiere desarrollar y está buenísima esa idea, pero no va con la visión de nuestra iglesia. Entonces tenemos que entender todas esas cosas, entender que hay tiempos de Dios para esto, y tratar de no frustrarte, de buscar o saber esperar con paciencia, pero también mejorando lo que estás haciendo. A lo mejor tus ideas o lo que vos propones lo haces en un lugar inadecuado, de la forma inadecuada, no estás utilizando la palabra o de dónde nace esa idea que tenés como para impulsar. Un ejemplo, así. O sea, siempre nuestro sueño es hacer cine. Obviamente, ninguna de las iglesias en las que hemos estado hemos podido realizar ese sueño porque cada iglesia tiene su visión y todavía no están preparadas para desarrollar ni siquiera un cortometraje. Entonces, es como realmente pensar si lo que estamos proponiendo está en el tiempo, están los recursos para hacerlo, y si hay ese espacio, ¿no? Aunque uno puede generar el espacio. Y también si es la prioridad, porque ¿qué pasa? Claro. Que nosotros siempre, cuando vos te frustras, creativo que nos estás escuchando, o en cualquier área en la que estés en la iglesia, a lo mejor no es creativa, ¿qué pasa? Vos estás viendo una parte de la iglesia, vos estás viendo tu área y la necesidad que hay en esa área. Por ejemplo, si es administración, pastor, hay que invertir en un software para poder administrar mejor, o si estamos en conexión lo mismo, o necesitamos más gente. Cualquier idea que tengas, vos estás viendo la necesidad desde tu punto de vista, pero el pastor está viendo un cuadro completo. Y en ese cuadro, capaz, está buenísima tu idea, pero no es la prioridad en el momento. Sí. Y el pastor tiene 50 temas más de los que vos le estás planteando y tiene que buscar la manera de darle una prioridad coherente a eso. Entonces, muchas veces nos centramos en lo que nosotros estamos sintiendo y no podemos ver ese cuadro que está viendo el pastor. Bueno, hasta acá llegamos con el video para YouTube. Obviamente continuamos con nuestros amigos de Patreon. En la comunidad de Patreon, sí. Este video aquí vamos a hablar de un tema más, un punto más súper importante, y te invitamos a que puedas ir allá y poderlo ver. Podés hacer, acá abajo te dejamos el enlace de Patreon, vas, buscas el podcast y si querés te ubicas en donde terminaste y puedes seguir viéndolo y así conoces. Y este es un momento también bueno para que recordarte que te puedes suscribir al canal y activar las notificaciones, porque si te suscribís y no activas notificaciones, igual no te vas a enterar de cuando subimos. Y bueno, seguir en las redes sociales como Churchmaker en Facebook e Instagram. Y bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar una vez más con nosotros. Chao. Chao.